Hola, soy Julián Acosta y hoy vamos a hablar de Multipass, ¿sí? Multipass es una aplicación o un virtualizador que permite crear máquinas virtuales, ¿sí? O más bien como instancias de una máquina virtual, ¿sí? Sería como un VirtualBox, solo que Multipass no nos dejaría ingresar a la interfaz gráfica de esa máquina virtual, sino que todo lo tenemos que manejar a través de la terminal, ¿sí? Entonces en la propia página de Multipass podemos instalar esta aplicación, ¿sí? Ahí aquí me metí. Bueno, y luego de instalarla podemos utilizar Multipass en nuestra terminal. Simplemente escribiendo el comando Multipass nos lista la cantidad de comandos que nos deja utilizar esta aplicación, ¿sí? Entonces, acá yo tengo una lista de comandos, ¿sí? Que voy a ir subrayando cada vez que los voy utilizando. Por ejemplo, acá ya subrayé help, que sería el comando más fácil que podemos utilizar, que lo que haría es listar lo mismo que si nos escribiéramos help. Por ejemplo, acá, multipass, help. Y nos listaría lo mismo, ¿sí? Nos listaría los comandos que podemos utilizar, cómo funciona cada uno y las opciones que le podemos agregar al comando, ¿sí? Entonces, como Multipass es un virtualizador, nosotros podemos crear nuestras propias máquinas virtuales, nuestras instancias, ¿sí? Pero Multipass lo que hace es llegar desde internet, descargar como una plantilla, como una ISO de esa máquina virtual y crear la máquina virtual en nuestro computador. Entonces esas instancias o esas plantillas o imágenes, las podemos llamar así, las podemos encontrar con el comando find, ¿sí? Entonces si ejecutamos multipass find, lo que hace es listarnos todas esas imágenes o plantillas que utiliza Multipass para crear las máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la mayoría son de Ubuntu, ¿sí? Acá hay un Snapcraft y otras imágenes o plantillas que va a utilizar, ¿sí? Entonces, para crear nuestra primera máquina virtual, ya tengo varias ahí, pero vamos a crear una máquina virtual, podemos utilizar el comando launch, ¿sí? Entonces el comando launch, si utilizamos este comando de help, ¿sí? Podemos mirar para qué funciona nuestro, eh, ¿cómo sería? Bueno, el comando de launch, ¿sí? Podemos escribir help o podemos escribir menos signo de interrogación, ¿sí? Y vamos a escribir launch. Entonces acá nos va a mostrar los argumentos que va a utilizar este comando, las opciones que le podemos agregar a este comando y cómo funciona. Acá nos dice que solo crea e inicia una instancia nueva, ¿sí? Entonces, Multipass tiene algunos errores al crear máquinas virtuales, ¿sí? Por ejemplo, en mi computadora, si yo instalo Multipass, por ejemplo, en este disco, y luego instalo Multipass utiliza VirtualBox, si instalo VirtualBox en el otro disco, va a haber como un conflicto de privilegios, de requisitos, de carpetas, entonces como que va a funcionar mal y no deja crear instancias. Por lo que VirtualBox, o si uno lo instala con Hyper-V, ¿sí? VirtualBox o Hyper-V tienen que estar en el mismo disco que Multipass, ¿sí? Entonces todos están en el disco C, pero como mi disco, el disco C está lleno, entonces las máquinas virtuales que va a crear pues van a ser muy grandes. Por ejemplo, cuando uno utiliza solo el comando Multipass Launch, va a crear un disco, o bueno, una máquina virtual con un disco de aproximadamente 5 gigas, por acá decía, ¿sí? Ah, bueno, acá dice, por defecto 5 gigas de disco. Y eso pues ya no me deja crear una máquina virtual en este disco, ¿sí? Entonces, según el comando help sobre launch, podemos decirle qué cantidad de disco, qué cantidad de memoria, qué nombre le vamos a poner a nuestra máquina virtual y qué cantidad de CPUs le vamos a agregar a esta máquina virtual, ¿sí? Cuando uno utiliza el comando multipass launch, así seco, crea la máquina virtual con 5 de RAM, digo 5 de disco, una memoria de 1 GB de RAM y un CPU, ¿sí? Y un nombre cualquiera, que el nombre se lo va a crear, bueno, se va como multipass le agrega un nombre aleatorio a esa máquina virtual, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar multipass launch, como tengo poco disco, voy a utilizar un disco de 3 GB, ¿sí? Y lo otro quiero que lo ponga por defecto, el nombre también.
¿sí? Entonces damos enter y empieza a crear una máquina virtual nueva. En este caso la llamó Fitting Glass Fish, como pescado de cristal, algo así. Entonces, mientras se va creando esta máquina virtual, vamos a utilizar otros comandos que tienen multipaso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya utilicé launch, podemos utilizar list, ¿sí? Que lo que hace es listar todas las máquinas virtuales que hemos creado en nuestra máquina, en nuestro computador, ¿sí? Entonces yo ya he creado varias máquinas virtuales, ¿sí? Entonces podemos utilizar multipass list o podemos utilizar multipass ls, da igual, solo que es más cortado, ¿sí? Entonces, como está creando la máquina virtual, como que se está demorando al crear, o no, al utilizar este comando, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo cargando, ¿sí? Voy a parar el video mientras carga. Ah, bueno, ya cargó. Vale. Acá pues tenemos todas las máquinas virtuales que utilizamos, el estado en el que están, si están encendidas, si están apagadas, la imagen o más bien como la plantilla, bueno, sistema operativo que utiliza esa máquina virtual, que en este caso todas son Ubuntu por defecto, y como la dirección de internet. En este caso pues no se les agrega, ¿sí? Entonces, a esas máquinas virtuales también podemos verle la descripción o lo que trae esa máquina virtual, ¿sí? Entonces, para eso podemos utilizar el comando info, ¿sí? Que, por ejemplo, vamos a utilizar esta máquina virtual, el Impressive Frog, ¿sí? Entonces, multipass, info, Impressive Frog, y nos va a listar pues el comportamiento de esa, bueno, las características de esa instancia o de esa máquina virtual, ¿sí? En este momento no aparece nada porque está apagada, ¿sí? Entonces para eso pues podemos encenderla con este comando, el comando start, ¿sí? Vamos a iniciarla, multipass, start, impressive frog, y ahí empezaría como a iniciar la máquina virtual, ¿sí? Acá todavía no se ha creado. Ah, ya se creó. Acá dice que ya se creó la máquina virtual. Entonces, acá podemos utilizar ese mismo comando. Vamos a listar las máquinas virtuales. Y ya tendríamos tres máquinas virtuales, ¿sí? En este caso, la máquina virtual que creo pues ya está funcionando. Y la máquina que estoy iniciando pues apenas está como encendiendo, ¿sí? En este caso voy a utilizar la máquina virtual que ya está encendida. Voy a apagar esta máquina que se está iniciando, pero voy a esperar, ¿sí? Pero mientras tanto vamos a utilizar el multipass info, ¿sí? De la máquina que ya está encendida, que sería este, Fitting Glass Fish. Eh, 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 Está demorando. Voy a pausar el video mientras carga. Listo, en este caso ya cargo el comando info, ¿sí? Y nos muestra pues las características de nuestra máquina virtual. En este caso pues tiene las 3 GB de almacenamiento que le dijimos, la memoria pues ya es 1 GB por defecto, una CPU por defecto, ¿sí? Y si volvemos a listar las máquinas virtuales, nos va a aparecer el estado de ambas máquinas virtuales como corriendo, ¿sí? Ah, acá ya inició esta máquina virtual, pero pues la voy a apagar porque voy a utilizar solo una máquina virtual, ¿sí? Entonces, utilizando el comando stop, puedo detener esa máquina virtual, ¿sí? Listo. Entonces ahí ya está detenida, entonces voy a utilizar el S para mirar si está detenido o no. Entonces acá aparece corriendo, tan raro. Y si lo corro acá, dice corriendo todavía. Creo que se está demorando todavía como por dentro y no muestra bien que está apagada, ¿sí? Pero, bueno. Ah, ya se detuvo. Como que se demoró al mostrar en el comando. Pero bueno. Entonces vamos a volver a esta máquina virtual, a esta terminal, ¿sí? Y entonces, como ya tenemos una máquina virtual corriendo, que sería eh, el Fitting Glass Fish, ¿sí? Podemos utilizar comandos en esta máquina virtual como si estuviéramos ahí mismo, ¿sí? Entonces,
podemos utilizar el comando. ¿Cuál podemos utilizar? Exec. Podemos utilizar exec. ¿Sí? Exec lo que hace es realizar un comando, ¿sí?, dentro de esa máquina virtual. Por ejemplo, vamos a utilizar multipass, -help y exec para mirar cómo funciona ese comando, ¿sí? Entonces aquí nos dice que corre un comando dentro de esa instancia. Lo que tenemos que pasarle es el nombre de la instancia que vamos a utilizar y el comando, ¿sí? Entonces vamos a utilizar multipass, exec, y vamos a utilizar esa máquina virtual fitting fish y que utilice el comando ls para listar todo lo que tiene en la máquina. Como está vacía, como está recién creada, pues no tiene nada. Entonces vamos a utilizar pwd para mirar dónde se encuentra, ¿sí? Entonces ahí estaría como en la, ¿cómo se diría?, en el directorio raíz de esa máquina virtual. Entonces podemos utilizar comandos con exec dentro de esa máquina virtual, o también podemos utilizar la propia terminal de esa máquina virtual, pero ya vamos por allá. Entonces podemos ejecutar comandos a través de exec, o también podemos, en vez de escribir toda esa línea completa, podemos utilizar el comando alias, ¿sí? Alias lo que hace es crear, bueno, sí, un alias para no tener que escribir toda esta línea de comandos, ¿sí? Entonces podemos volver a hacer lo mismo con el help para mirar cómo funciona nuestro comando -help alias, ¿sí? Entonces vamos a crear un alias para este pwd, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir multipass, multipass alias exec, y lo podemos llamar como ¿cómo se llama la máquina? fgpwd, ¿sí? Las iniciales, ¿sí? Creo que se tiene que escribir de una manera indicada. Voy a mirar en la documentación. Docs, alias, a ver si hay un ejemplo de cómo escribir ese alias. Multipass, alias, en la máquina virtual, escribo el comando que quiero y el nombre. Era sin espacios. Multipass, alias, no se utiliza el exec, utilizo la máquina virtual, luego que ejecute el comando pwd y que lo llame fg, fish, pwd. ¿Sí? Entonces dice que necesitaría crear un script. A ver si yo utilizo multipass fg, pwd. Lanzaría el comando. Perfecto. Entonces podemos, en vez de escribir todas esas líneas de comandos de multipass, exec, fitting y el nombre del comando, pues podemos crear alias, ¿sí? También podemos ver nuestra lista de comandos, nuestra lista de alias con aliases, ¿sí? Simplemente escribimos multipass aliases y veremos pues todos los alias que tenemos creados, ¿sí? Acá nos dice pues el nombre del alias, la instancia en la que corre el alias y el comando que ejecuta, ¿sí? Ahí solo tenemos uno, ¿sí? Pero bueno, listo. Entonces, como he dicho, podemos ejecutar comandos con exec, o también podemos ejecutar los comandos con la máquina, bueno, con la terminal de esa máquina virtual utilizando shell. Pero antes de eso vamos a utilizar un alias, ¿sí? Por ejemplo, para borrar ese alias, por ejemplo, que ya no utilice pwd sino sd, para que se llame fgls, ¿sí? Crearía ese alias y vamos a listar los alias. Entonces vamos a utilizar un alias para borrar ese alias. Es simple, un alias fgls y lo borraría, ¿sí? Entonces solo tendríamos este. Esto será sencillo. Entonces vamos a utilizar la terminal de nuestra máquina virtual, ¿sí? Entonces vamos a listar el nombre de la máquina virtual, que no me acuerdo cómo era, ¿sí? Y vamos a utilizar multipass
shell. Y la máquina virtual se llama fitting glassfish. Ahí la copio, la pego y listo. Entonces ahí abriría como la terminal de nuestra máquina virtual, ¿sí? Acá podemos ejecutar cualquier comando que sea de Ubuntu, ¿sí? Entonces podemos escribir ls, no hay nada, wd, tenemos archivos, bueno, el directorio en el que estamos, entonces podemos crear archivos, vamos a crear un directorio que se llame arroz con queso, ¿sí? Listamos y tenemos ese directorio, vamos a crear archivos con touch, por ejemplo, que se llame prueba.txt y ahí estamos, lo vemos, prueba.txt y ahí tendríamos nuestro archivo creado y eso ya estaría todo corriendo dentro de esa instancia de multipass que es Ubuntu, ¿sí? Entonces podemos ejecutar cualquier cosa acá dentro y ya estaríamos como en esa máquina virtual, ¿sí? Para salirnos de el shell solo escribimos exit y ya salimos de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Podemos utilizar el comando versio, ¿sí? Que es simplemente para ver la versión de multipass. Solo eso. ¿Qué más podemos utilizar? El get. Vamos a utilizar el get. Multipass menos signo de interrogación y get. Todo lo que hace get es mirar las configuraciones, o bueno, como tener esas configuraciones de nuestra máquina virtual. Por acá nos dice que podemos utilizar multipass, get, -keys para mirar los, bueno, ¿cómo se llama? Sí, los settings o los ajustes de la máquina virtual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver todos los settings que tiene cada una de las máquinas virtuales creadas, ¿sí? Acá tenemos las tres máquinas, Fitting Glass, Impressive Frog y esta, ¿sí? Y esas las podemos, bueno, esas llaves o bueno, esos ajustes de esas máquinas virtuales las podemos cambiar utilizando set, que ahorita lo voy a utilizar porque pues tenemos que utilizarla para utilizar mount. Entonces, ¿qué más podemos utilizar? Podemos utilizar networks, ¿sí? Eh, para mirar pues, las tarjetas de red, bueno, las direcciones de red de cada una de las máquinas virtuales, ¿sí? Simplemente lo corremos, lo ejecutamos y esperamos, ¿sí? Bueno, en este caso, si listamos todas las máquinas virtuales, ninguna de las máquinas virtuales pues tiene direcciones de red, ¿sí? No se las asigné. Entonces acá solo muestra la tarjeta de red que es de la máquina mía, la física, ¿sí? En la que está corriendo multipass. Listo, eso sería networks. Entonces, nosotros podemos crear esas máquinas virtuales, crear archivos, ejecutar comandos dentro. Pero pues por ejemplo si yo creé el archivo prueba.txt y yo escribí, sí, prueba.txt, escribí algo importante y lo quiero pasar a esta máquina física en la que está corriendo multipass, pues podemos utilizar transfer, ¿sí? O podemos utilizar mount. Vamos a utilizar mount, ¿sí? Mount es como un socket, o sí, como un tunelcito en el que puedo mandar información, recibir información de la máquina normal, física, a la máquina virtual, ¿sí? Entonces vamos a limpiar la consola y vamos a utilizar multipass, mount, mount, y un directorio, le vamos a pasar un directorio que yo quiero compartir con la máquina virtual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a mi máquina, el disco C tiene que ser el disco C porque pues acá está multipass, no puede ser este porque va a pedir problemas de privilegios y cosas así. Entonces vamos a utilizar un directorio aquí, vamos a utilizar por ejemplo td y vamos a pasar este directorio, ¿sí? Entonces este directorio sería en el que yo puedo pasar archivos entre máquina virtual y máquina física, ¿sí? Entonces paso este y le voy a pasar el lugar en donde quiero que se cree, o no, se cree, sí, se cree el socket con esa máquina virtual. Entonces vamos a decirle el home Ubuntu, que sería el
la carpeta raíz, ¿sí? El directorio raíz de la máquina virtual y el nombre de nuestra máquina virtual. El nombre otra vez. Esto no era. Windows V, le paso el nombre de la máquina virtual y lo corremos. Entonces, acá falló, ¿sí? Falló el socket porque necesita privilegios para crear esos sockets. Entonces acá me manda como la documentación de Multipass. Y para solucionar esto, pues vamos a utilizar el comando set, ¿sí? Primero vamos a utilizar getKeys, ¿sí? Que serían las configuraciones de nuestras máquinas virtuales. Y por ejemplo, acá hay una opción que se me perdió. Está. Local Privileged Mounts, que serían los privilegios de esos sockets entre máquinas virtuales y máquinas reales, ¿sí? Entonces, podemos utilizar este comando set para cambiar ese estado. En este momento debería estar como en no o en falso, tenemos que pasarlo a true. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza ese comando, set. Y acá nos dice que podemos cambiar este local privilege mounts. Entonces vamos a cambiarlo. Multipass, set local privileges y en vez de no vamos a ponerle yes. De ahí le cambiamos los privilegios, ¿sí? Y ahora si yo intento correr el mismo comando, ¿sí? Del socket del mount, nos va a funcionar, ¿sí? Bueno, se demora. File, Bueno, creo que al cambiar los privilegios hay que reiniciar la terminal y ahí sí ya funcionaría, ¿sí? Entonces vamos a cerrar y abrir nuestra terminal otra vez y miremos a ver si ya funciona correctamente, ¿sí? Entonces multipass, mount, esperamos a que cree ese socket y ya miramos, ¿sí? Bueno, el socket es desde este directorio a un directorio raíz de Ubuntu. Ahí dice que falló otra vez, pero eso ya es como un error de multipass. No debería mostrar eso, debería mostrar que ya funciona. Porque si yo ingreso a la shell o a la terminal de nuestra máquina virtual en Glassfish, si listamos, bueno, lo que tenemos, pues vamos a tener los archivos que creamos, ¿sí? Y la carpeta C dos puntos, que sería pues como ese socket, bueno, el directorio que yo le pasé en el que se creara. Entonces lo que hace Multipass es crear ese mismo directorio, ¿sí? Entonces vamos a listar C, estamos en TD, vamos a listar ese TD. Y nos va a listar todos los archivos que tiene esa ese directorio que le compartimos, ¿sí? A través de mount. Entonces estarían estos 5 carpetas, WS, WS1, que acá están WS, directorio de prueba, ¿sí? Entonces como es un socket, nosotros podemos escribir archivos en este lugar y también los vamos a ver en nuestra máquina real. Por ejemplo, si yo creo un archivo TXT, ¿sí? Que se llame test.txt, lo escribo algo, no sé, cualquier cosa. En nuestra máquina virtual, si volvemos a listar, pues va a estar ese archivo creado, ¿sí? Y podemos abrirlo también, btest.txt. Y bueno, no apareció con nada, tan raro. Pero aparece que se creó, bueno, se compartió ese archivo. Bueno, también podemos hacer lo mismo de acá a allá. Vamos a crear un archivo en ese directorio que se llame test2, ¿sí? .txt. Entonces ahí si listamos otra vez acá, pues tenemos ese archivo y acá también lo tenemos, test2, ¿sí? Entonces, perfecto, ¿sí? Entonces vamos a salirnos de la terminal de acá, vamos a limpiar la terminal y vamos a utilizar el comando umount, ¿sí? Mount es cerrar los sockets que tenemos compartidos, ¿sí? Sencillo, entonces sería multipass, umount y el nombre de esa máquina virtual, que se me olvidó el nombre otra vez. Acá no es.
fitting glassfish y cerramos los sockets. Entonces ahora, si yo vuelvo a entrar a ese shell, listamos, por ejemplo, otra vez ese directorio td. Si yo listo cnc, ¿sí? Y ahí ya, bueno, se queda guardado ese directorio, ¿sí? lsctd. No van a aparecer los siguientes, bueno, los archivos que había dentro de ese directorio porque ya se cerró el socket, ¿sí? Entonces estos archivos pues ya no los puede ver, ¿sí? Perfecto. Vamos a salirnos de aquí, vamos a limpiar y ya cerramos sockets. Y también podemos utilizar otros comandos como transfer, que sería como el mismo mount, solo que transfer no crearía ese socket como en tiempo real, que podemos crear un archivo acá y verlo acá, crear archivo acá y verlo acá, ¿sí? Sino que transfer es solo pasar el archivo y ya. Entonces podría pasar el archivo de máquina real a máquina virtual y pues máquina virtual a máquina real. Entonces vamos a utilizar este comando, multipass transfer, y vamos a pasarle un archivo que tengamos en nuestra máquina real. Por ejemplo, voy a crear otro archivo acá que se llame cualquier cosa, cual.txt, y voy a pasarle este archivo que va a tener cualquier cosa acá adentro a la máquina virtual, que se me olvidó el nombre otra vez, al directorio de esa máquina virtual, ¿sí? Entonces voy a pasarle el lugar donde está este archivo. No puedo escribir c.td, ¿sí? Porque pues pasa un error en el que te estaría diciendo que de esta máquina virtual que se llama c le pase el archivo AST a la máquina virtual Impressive Frog en el directorio home, ¿sí? Entonces, como yo no tengo una máquina virtual llamada c, si yo no le pongo el lugar donde está o en esos dos puntos, ¿sí?, haría de cuenta como si fuera el directorio de la propia máquina real, ¿sí? Entonces, como Multipass está en el disco C, pues va a coger los archivos de ese disco, ¿sí? Entonces va a pasar el directorio td y el archivo cual.txt. Entonces, td cual.txt a la máquina virtual, no esta, sino a la máquina virtual, otra vez lo mismo, máquina virtual fitting glassfish, ¿no?, al directorio raíz, ¿sí? Entonces mandamos ese archivo, volvemos a abrir esa máquina virtual con shell. Si ejecutamos list, aparece acá en nuestro archivo cual.txt, que si lo abrimos se supone que debe tener el texto adentro. Así lo tienen por dentro. Entonces perfecto. Salgamos de acá y salgamos otra vez de esta terminal. Entonces transfer, simplemente eso, ¿sí? También tenemos los últimos comandos ya de multipass, que son como los más sencillitos. Por ejemplo, tenemos authenticate, que authenticate es como ponerle una contraseña multipass, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, ir acá, multipass, vamos a decir para qué funciona ese comando, por ejemplo, authenticate, ¿sí? Lo que hace es darle permisos de administrador con una contraseña a los servicios de multipass, ¿sí? Es como, si voy a utilizar un comando, pues tienes que poner esa contraseña. Entonces yo, por ejemplo, no le voy a poner eso, pero vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Authenticate, lo inicio y me va a pedir la contraseña, que pues yo no tengo una contraseña, entonces yo voy a poner cualquier cosa. Me va a decir que la autenticación falló porque multipass, el local phrase, pues no está funcionando. Si utilizamos el get, ¿sí?, get, no, get local phrase, ¿sí?, me va a decir que está falso. Falso significa que no tenemos una contraseña de autenticación en multipass y no se la voy a poner, no lo veo necesario, ¿sí? Entonces está esa, también está stop y está. Podemos utilizar suspender para suspender la máquina virtual. Por ejemplo, vamos a listar las máquinas virtuales que tenemos. Multipass ls,
¿sí? Y tenemos corriendo fitting Glassfish. Entonces vamos a suspender esa máquina virtual. Lo mismo, fitting Glassfish. Y suspendemos esa máquina virtual. ¿Sí? Vamos a listar esas máquinas virtuales y aparece que nuestra máquina virtual está suspendida. Listo. Es como si yo entrara en Windows y le diera acá en sleep, ¿sí? Es como lo mismo. Entonces ya vimos todos esos comandos. También podemos ver delete o restart, ¿sí? Que restart es como lo mismo en Windows, reiniciar esa máquina virtual, ¿sí? Si vamos a hacer la prueba, pues vamos a iniciar una máquina virtual como Impressive Frog, ¿sí? Start. Esperamos a que inicie esa máquina virtual y luego la podemos reiniciar. Haría como un reinicio, como en Windows, sencillo, ¿sí? Y nos faltaría delete y purge y recover, ¿sí? Entonces, si ya esas máquinas virtuales nos están ocupando espacio en nuestro disco, creamos muchas máquinas virtuales, pues tenemos que ir borrando esas máquinas virtuales. Para borrar esas máquinas virtuales, vamos a utilizar el comando delete. Voy a parar este inicio, ¿sí? Da igual. Por ejemplo, vamos a iniciar esta máquina virtual fitting Glassfish, ¿sí? La quitamos de ese estado suspendido, ¿sí? Y la vamos a apagar para luego borrar máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, vamos a esperar a que inicie, ¿sí? Ya inició, listo. Miramos a ver si ya está corriendo esa máquina. Si ya están corriendo las dos. Mira que se quedó como prendido, pero detuve la encendida. Está raro. Entonces vamos a apagarlas primero. Multipass, stop, impressive frog. Listo, la apagamos y vamos a apagar la otra fitting Glassfish. Listo. Listamos a ver si están apagadas. Se supone. Una está encendida. Tal vez todavía está como en el proceso de apagado, pero pues ahí ya se está apagando, ¿sí? Entonces vamos a borrar una máquina virtual utilizando delete, ¿sí? Entonces vamos a borrar, por ejemplo, esta última, Creative Widget, que nunca lo utilicé para nada, ¿sí? Delete, Creative Widget. Entonces ya borramos nuestra máquina virtual. Si la listamos, pues nos va a aparecer que está en el estado de delete. No se quita de esta tablita, ¿sí? Solo porque no la ha borrado del todo, ¿sí? Yo, utilizando delete, pues también la puedo recuperar utilizando el comando recover. Vamos a utilizar el mismo, recover, active, y recuperaría esa máquina virtual sin borrar los archivos de nuestra máquina virtual, que es en caso de que hagamos un error, pues utilizamos recover, ¿sí? Entonces acá, multipass ls, y pues tenemos nuestras máquinas virtuales todas apagadas. Entonces si yo no quiero tener esa máquina virtual ahí en estado borrada, tampoco la quiero recuperar, ya la quiero borrar del todo, podemos utilizar el comando purge, ¿sí? Entonces vamos a borrar otra vez esa máquina virtual, vamos a mirar los estados, está borrada, y ya no la vamos a recuperar, sino que la vamos a eliminar con purge, ¿sí? Entonces acá no vamos a utilizar como el nombre de la máquina virtual, ¿sí? Sino que podemos utilizar purge y ya. Por ejemplo, acá utilizando el "-help", lo que nos dice es que purge borra todas las instancias permanentemente, incluyendo toda la información de esa máquina virtual. Entonces, como tenemos esta borrada, relative white sheet, vamos a utilizar multipass, purge, y borraría todas las máquinas virtuales que estaban en el estado de borrada. Entonces, si vamos a listar, pues ya no aparece esa máquina virtual, ¿sí? Y listo, eso sería todo multipass, ¿sí? Creo que acá acaba el video y listo.